terapéutico de siempre para iniciar nuestra sesión. ¿Listo? Listo, instructora.
Bueno, muchachos, los saludo. Parece ser que no se van a conectar los demás. Saludo nuevamente a Juan Camilo Victoria, Juan Camilo Hincapié, pero los felicito por ser tan responsables, siempre estar aquí al pie de nuestras sesiones. Sin ustedes no lo podría lograr. Hoy siendo que 17 de junio del 2025 vamos a iniciar nuestra sesión que con lo concerniente a las bases de datos, a los conceptos y a la manipulación y almacenamiento de los datos en nuestro ATSO 28. Entonces, habíamos dejado tarea, ¿verdad? Sí, instructora, de crear las tablas del diagrama que hemos hecho un día, de lo del avión. Hacer las tablas en Excel, ¿no? Pues creo que era en Champ también. Pues ¿O en ya SAM? sí. Bueno, con las instrucciones de MySQL. Sí, Bueno, perfecto. ¿Quién de ustedes va a compartir pantalla? Me va a permitir eh, hacer la sesión pues con ustedes. entonces si quiere yo comparto, no tengo problema. Vale, así aprendes obviamente mucho más. ¿Ella se ve? Sí, se está viendo. Este muchacho ya sabe, ya se volvió un duro. Vamos a usar, exactamente, se creó para los que todavía pues les falta, se abrió SAM, se hace conexión a la base de datos de MariaDB, hace conexión al navegador mediante el Apache, nos vamos al shell y escribimos mysql-u root para poder ingresar a MariaDB y obviamente con la base de datos ya creada, simplemente la usamos y estamos en este momento desplegando ya todos los datos que tienen las tablas, todos los campos que se crearon en esta tabla que se llama, no alcanzo a ver. Pues aquí dice table sin avión, pero realmente pues las tablas se llaman aeropuerto, modelo avión, programa vuelo y vuelo realizado. Ok, ya ahí sí ya realizaste todas las tablas, ¿cierto? Sí, lo único es que no las llené pues porque no sabía qué información ponerle, ¿no? Pero pues ahí ¿Mm? están. Ahí están de Bueno, hecho con perfecto. estos, con esa de la entidad y pues los atributos son estos de acá para cada una de ellas. Exactamente, perfecto. Entonces se creó una tabla que se llama aeropuerto, ¿verdad? Y me imagino que le creaste unos atributos o unos campos. Vamos a ver los campos, cómo se Sí, ven. es ahí como los veo, o sea, le creé con varchar y todo eso, pero no sé cómo mostrarlo. ¿Los creaste Barcha? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo O así? sea, pues o sea, el tipo de datos para aeropuerto, eran unos que eran varchar, otros que eran numeric, o bueno, no sé a qué se refería, Ya revelarlo. los tipos de datos. Los tipos de datos, ¿cierto? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, ¿cómo vemos? Vamos a empezar entonces a mirar de qué manera vamos a usar la información que ya tenemos allí, ¿no? Si nosotros queremos saber cuántas bases de datos o cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos en en nuestros espacios, entonces se le da show databases. Ya te voy a compartir la sentencia. Esta es una sentencia para que tú empieces a verificar o hacer consultas básicas en, en el shell. Entonces, por ejemplo, show databases, punto y coma, nos va a desplegar todas las bases de datos que hemos creado. Instructor ahí lo coloqué, pero me muestra, por ejemplo, pues yo sé que dice avión y ejemplo uno, pero las otras sí no, pues nunca he hecho nada de eso. No sé si eso está por default o Listo. Exactamente, eso era lo que quería
explicarles. Hay algunas que están ya por defecto y son varias. Que sí o sí, obviamente van a quedar desplegaditas allí en nuestra información. Y a partir de allí, nosotros ya empezamos a construir todas las bases de datos para ir generando, ¿no? Cada uno de los espacios en la base de datos que nosotros requerimos para almacenar una información determinada. Y ahora, entonces, como nosotros ya estamos en la base de datos, dentro de la base de datos avión, entonces vamos a ver de qué manera vamos a desplegar las tablas que hemos creado. Entonces, con esa misma instrucción, show, pero entonces le vamos a decir table. Show table. Lo voy a dejar allí. Yo sé que tú ya sabes, pero para que les quede allí, pues en el chat. Todas las instrucciones y todas las sentencias que vamos manejando para que los que no ingresen a la sesión, pues tengan ahí la posibilidad de simplemente copiar y pegar. Entonces, de esa manera salen todas nuestras tablas creadas. Si yo, por ejemplo, quiero mostrar una columna determinada de esa estructura, entonces vamos a decirle show columns from el nombre de la tabla, el nombre del campo, perdón. Ahí me dio error. Dices que table, avión, punto aeropuerto, 2N6 y engine. Pero pues no sé cómo es que ¿Tú te qué le escribiste? ¿From qué? show columns from aeropuerto. Aeropuerto es una tabla. Entonces, como nosotros necesitamos es desplegar una columna de la tabla, ¿qué necesitamos decirle? ¿El where? No, todavía no. ¿Será que te hace falta una S? Es que no alcanzo a mirar. Ahí lo voy a ampliar para ver si se ve mejor. Ahí se ve mejor la... Sí, ¿Esa? el problema son mis ojos. Entonces, show columns from, columns, MNS, from, y la tabla. Ya me Exactamente. la mostré. Exactamente. From, no, pero les coloco aquí nombre de la tabla. Tabla punto y coma. Para que ustedes tengan esas sentencias. Bien, ¿qué aparecen allí entonces? ¿Qué vemos allí desplegado? El resultado. Vemos los campos, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Vemos el tipo de dato. O sea, vemos prácticamente la estructura de nuestra tabla. Ahí aparece null. ¿Qué querrá decir ese null? Que no tiene ningún dato. No sé la verdad. Que es que no hemos especificado, por ejemplo, si en un momento dado que ya tengamos el formulario creado y que estemos ingresando los datos, entonces estamos permitiendo que ese dato nombre, que ese campo dirección, edad y código de la ciudad, bueno, el código de la ciudad, bueno, no, porque no le estamos diciendo que es llave primaria tampoco. Entonces, en ese caso, todos esos campos, en el momento de estar ingresando un formulario, pueden llenarse con espacios vacíos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ese null. Por eso es importante más adelante tener ese tipo de restricciones, porque nosotros vamos a tener datos muy sensibles y datos muy necesarios dentro del almacenamiento. Entonces tenemos que distinguir muy bien, tenemos que saber muy bien cuáles datos pueden ejecutarse como vacíos y cuáles datos no.
¿Se acuerdan que ustedes la mayoría de veces en los formularios que uno llena aparece un asterisco que quiere decir que ese dato es obligatorio? ¿Han visto eso? Sí, sí, señora. Entonces, claro, ya más adelante les voy a decir de qué manera estructurar una sentencia que ya tenga una llave primaria y que tengan las restricciones del caso para que esos datos se puedan almacenar de una manera correcta. Estamos caminando paso a pasito para que ustedes vayan cogiendo la práctica a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les propongo yo? Entonces, por ejemplo, para borrar una base de datos, ¿cómo la borramos? Hay una instrucción que se llama drop, siguiendo los pasos del material que les compartí la clase pasada. Entonces, este drop database ejemplo 2 nos sirve para borrar una base de datos, ¿cierto? Como tal. Entonces, ¿lo has hecho? ¿Lo ejecutaste en algún momento? Pues para borrar dos bases de datos no, pero sí para borrar tabla, porque me había Para quedado borrar. mala y pues me Ajá. tocó volverla a hacer. Claro, entonces solamente les voy a decir las sentencias para que las vayan ejecutando ustedes como práctica. Entonces, para borrar una base de datos, pues simplemente se le da la sentencia drop, se le da la sentencia database, que todo lo que aparece en azulito o en mayúscula regularmente, que es lo más apropiado, en mayúscula, y el nombre de la base de datos y finaliza con punto y coma. Entonces, este drop database es una de las sentencias que tenemos que conocer para borrar las bases de datos. Para borrar las tablas se necesita también el drop o se puede utilizar también el drop table y el nombre de la tabla, terminando la sentencia con punto y coma. Entonces, drop database y drop table son utilizables para borrar, o ya sea en la base de datos o la tabla. ¿Qué otra sentencia podemos mencionar aquí? Cuando nosotros necesitamos insertar datos ya a nuestra tabla, ¿cuál sería la sentencia correcta para la inserción de datos? ¿Alcanzaste a mirar o no? No me acuerdo que eso lo hicimos la clase pasada en el ejemplo, pero no me acuerdo ahorita mismo cómo era. La sentencia no te acuerdas. Sí. Listo. Es con insert into. Entonces, insert into, el nombre del campo. Exactamente, muy bien, Camilo. Insert into el nombre del campo. Perdón, el nombre de la tabla, ahí ya lo voy a confundir. El nombre de la tabla y lógicamente vamos a darle los valores. Entonces dice values. La sentencia es insert into nombre de la tabla y values. Y en valores, espérame que es que eso me sale en minúsculas. No quiero insert into el nombre de la tabla. Y los valores. Y en values, entonces, se coloca, se abre paréntesis y se coloca, en caso de que tengamos nosotros valores varchar, siempre se abre una comillita y se empieza a especificar. Entonces, teniendo en cuenta qué tiene la tabla, por ejemplo, si tiene dos campos solamente, pues entonces se ponen dos campos solamente. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando la tabla, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama esa tabla? Programa abuelo. Exactamente, programa vuelo. ¿Y cuáles son los campos de programa vuelo? Son número de vuelo, línea aérea y días semana. Día de la semana que opera. Exactamente, entonces son tres campos.
vamos a mirar esos tres campos. Entonces le vas a decir inse into, nombre de la tabla, luego values y luego el código sería 001. El código se determinó varchar. ¿Todos son varchar? No, el código, el número de vuelo lo determina como numérico, la línea aérea así como varchar y los días de la semana así como numérico también. Ok, entonces uno numérico, otro varchar y otro numérico. Entonces, en ese orden, vamos a abrir paréntesis y los vamos a colocar. ¿Qué te generó? Punto y coma te faltó, creo. Sí, no, pero no me lo muestra. Ahí ya. Eso, muy bien. Ah, listo, con select. Select asterisco from, nombre de la tabla, te muestra todo lo que tenga que insertado o todo lo que hayas almacenado en la tabla. Muy bien. Ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces ingresemos unos 3 registros más a esa tabla. Ya le hice los otros. Ok, listo. Vale, entonces sacamos una consulta. Mostremos esos datos. Que se muestran con select, ¿cierto? Con select Con asterisco. select asterisco from, nombre de la tabla. Y punto y coma. Y ahí ya también ya. Sí se ven, ¿cierto? Sí. Ajá, sí se ve exactamente. Ahora vamos a utilizar, pues sí, si tú mencionaste el Word, yo les expliqué el Word. Sí, sí, que Bueno. creo que busca donde esté tal palabra o tal carácter. Ok, perfecto. Entonces hagamos práctica de eso. Entonces busquemos a, creo que dice, ¿qué dice? Es que no alcanzo a ver. Julián, ¿hay uno ahí, Julián? Es que no veo. No, en lo que es Barchardi son aerolíneas. Sería, Aerolíneas. Ah, sí, sí, aerolíneas. Bueno, escoge cualquiera aerolínea, cualquiera de las cuatro, una, dos, tres, cuatro que hay allí. El nombre de la tabla y utilizamos el where con la condición. no, instructora, aquí me está dando error y ya no me acuerdo cómo buscar con el where. No sé si es que de pronto la síntesis la estoy haciendo.
instructor aquí sí me perdí en el de buscar con el where. Sé que lo habíamos hecho, pero se me olvidó cómo hacer. Bueno, cópiame la sentencia, por favor, acá en el chat. Yo miro cuál es el error. Ya Compañero, si sé, tiene el punto coma al ya sé. final. ¿Ah? ¿El compañero lo puede corregir? Sí. Aquí le estás dando where latam, pero no le estás dando la condición. Aquí debe decirle where latam, pero where latam ¿qué? O sea, latam ¿qué es? Sería la línea aérea. Las comillas Es porque marcha. exactamente. Entonces tú tienes que decirle where qué, el campo que contiene ese dato, el nombre del campo que contiene ese dato, sea igual a la TAM, pero la TAM como es un tipo de dato, varchar, como dice tu compañero, lógicamente debe tener unas comillas. Entonces, debe de haber un igual para poder construir la condición. Te falta llamar la columna también. Ujú. ¿De ahí cómo la llamaría? Simplemente tú le das el asterisco from hasta el programa _vuelo, está bien, where la columna que sería el campo o el atributo, el nombre de la columna o el campo del atributo que contiene la TAM. ¿Cuál es? Exactamente. Ajá, Ah, ok, bien, gracias. listo, muy bien, excelente. Excelente, vamos bien. ¿Qué más vamos a hacer? Escojamos, ¿qué otra cosa podemos hacer acá? Para ir, para meter, por ejemplo, dos tablas. Bueno, con la condición con el like. Hagamos una práctica con el like. Entonces, démosle una condición para utilizar el like. Que todas las aerolíneas que comiencen por A. ¿Hay alguna? Hay dos, ¿no? Sí, hay dos. Eso. Pero ahí sí no sé cómo colocar el comando pues para hacer eso. Ok. La anterior, la anterior sintaxis te sirve y la vamos acomodando. Entonces, ok. Entonces, select asterisco la tabla, ¿cierto? Donde sigamos con ese mismo campo para afectar a los tipos de aviones, a los tipos de aerolíneas. Entonces, ¿cuál sería el comodín que me da a mí la posibilidad de escoger todos los que tengan o que empiecen por A? ¿Se acuerdan que vimos un comodín? El like. Ajá, exactamente, el like. Y aparte del like, en vez de where like, y en la condición hay un comodín en el cual me representa cualquier carácter, que es el porcentaje. Entonces, si yo quiero que me aparezcan todas las aerolíneas que empiezan por A, entonces le doy que sea igual a, comillas, A, que es la que necesito y que sí quiero que aparezca, que comience por A, y después le doy el porcentaje y cierro con el punto y cierro comillas y luego cierro con punto. ¿Qué te aparece? No, se me olvidó colocar el like ahí, el like, El like. ¿dónde iría? Después del where.
No, de ese quitas el Después where, de la columna, quitas el después de where, línea aérea. porque ya no vas a utilizar el where, sino el like. Pégame la sentencia acá en el, y yo la miro, por favor. Creo que igual podría utilizar el where. No, por eso te estoy diciendo que el like te reemplaza al where. Primero va a ser el like. Espérate que te estoy dando mal la instrucción. Where. ¿Qué dice ahí? Where. Te estoy dando mal la instrucción. Es select asterisco from programa guión bajo vuelo. Where. Sí, el where va, porque el where es una sentencia, una sintaxis, la sentencia obligada para buscar dónde. Ahora sí. Y el like, exactamente. Ahora sí. Ah, pero es que aérea igual a. Colócale el where antes del like. Así sería. Córrelo. Pero corro el like o el where. Primero el where y luego el like. Where Pero, like, línea aérea sea igual a comillas a porcentaje, comillas, punto y coma. sí, ahí lo coloqué, pero me dio error también. Vuelven a pegar, por favor. Voy. Select asterisco from programa where like. Select. Ah, pero te falta programa de vuelo. Te falta a ver, select asterisco. El asterisco te sobra. Select from programa vuelo. El asterisco te sobra porque recordemos que el asterisco es una sentencia para escoger todas las tablas. Entonces el asterisco te sobra. Ahí le está diciendo que seleccione programa vuelo. Entonces dale select programa vuelo. O sea, le quito el from. Porque tú lo que tienes que escoger en el select es el nombre de la tabla y el nombre del campo que vayas a afectar. Entonces, ¿cómo se llama la tabla? Programa vuelo. Entonces, select programa vuelo. Y de programa vuelo, ¿cuál es el campo que tú estás afectando? Línea aérea. Exactamente. Entonces le das un punto para referenciar que de esa tabla, punto, el nombre del campo. Y luego, ahí sí le das el from. ¿De dónde? De la tabla que estás utilizando. La tabla. Ahora pegas la tabla. Y ahora sí le das where. El nombre del campo. Like. Ya, la condición.
Exactamente. Ok, ya hemos. Ahora sí, ya. Exactamente, y ya te salieron las dos. Ahí aprendimos ya a referenciar, ¿no? Mira que aprendimos a referenciar que un campo de una tabla. ¿Cómo lo hicimos? A través del punto que me conecta la tabla y el campo de la tabla, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Hoy aprendimos otra cosita. Para poder hacer de pronto una búsqueda de dos, cuando empecemos a hacer búsquedas de dos tablas, en dos tablas creadas, por ejemplo, entonces se utiliza justamente ese punto para referenciar qué campo de qué tabla. ¿Listo? En caso de que, por ejemplo, nosotros estemos jugando con las llaves primarias o con los códigos, trabajando con los códigos, entonces eso va a ser bastante importante. ¿Qué más podemos hacer allí? Busquemos, ¿qué otra cosa? Yo voy paso a paso con este material que está aquí para que nos quede todo aprendidito. Ya mostramos las bases de datos, ya mostramos las columnas, ya mostramos... bueno, listo. Vamos entonces a trabajar con el update o el update para modificar los datos. ¿Cómo modificamos un dato en una tabla? A través del shell o una sentencia MySQL. Se utiliza en la sentencia update. Entonces le colocas update, ya te lo coloco acá. Update, se pronuncia que se haría en mayúscula, update, el nombre de la tabla que vamos a afectar, a hacer la modificación. Entonces vamos, por ejemplo, a cambiar esa aerolínea LATAM por otra. Le vamos a colocar doble M al final. Entonces, update, el nombre de la tabla que contiene la información, S de sapo, E de enano y T de tetero, que es una palabra también reservada, que siempre va a ir con el update. Ya te la coloco. Set. Y el nombre del campo que vamos a afectar. ¿Cuál sería el nombre del campo? Aerolínea. Línea aérea. Exactamente. Y le damos igual. A lo que queremos que nos va a salir, que nos vaya a salir. Entonces, la TAM con doble MM, como para distinguirla. ¿Listo? ¿Y dónde la vamos a buscar? Pues la vamos a buscar con where, el mismo nombre del campo, y vamos a buscar una que esté exactamente como esté en nuestra tabla almacenada. Así sería la sentencia. Y cerramos con punto y coma. Listo, muy bien. Ahora despleguemos la información a ver si es verdad que no la cambió. Le podemos dar simplemente el show table, el select, la tabla. Eso. Que nos muestre toda la información que tiene en la tabla. Listo, ya lo cambió. Perfecto. De esa manera podemos hacer modificaciones con el arte o con la update. Hay otra que se llama alter, que también nos permite cambiar el nombre de la tabla. Pero entonces sigamos acá, ¿cómo vamos? A tener un orden. Si queremos, por ejemplo, ¿cuáles son los datos que tenemos allí? El primero que es
El primero es número vuelo, el segundo es línea aérea y el tercero es días a la semana. ¿El tercero es cuál? Día semana. Día semana. Listo, día semana y lo tienes numérico. Entonces vamos a suponer que necesitamos aumentarle un día a toda esa columna, que todos los vuelos se retrasaron, entonces hay que sumarle un día, van a salir al siguiente día. Entonces, ¿cómo haríamos esa sentencia? Esa modificación quedaría con el mismo update. Entonces, update o update, el nombre de la tabla que venimos trabajando, set, que es palabra reservada en la sentencia, que viene con el update, el nombre del campo, ¿cuál sería? Día semana. Exactamente. Where, bueno, o démosle todo. Where, a ver, el día 3 vendría siendo miércoles. Sí, señor. Listo, entonces, donde día 3. Espérame, bórrate hasta el set. Bórrate hasta el set. Y le damos día-semana. Igual a día-semana más 1. Punto y coma. ¿Lo hizo bien? Son días. No. Ajá. Eso. Listo. ¿Qué Sí, pasó? ya lo sumó. Exactamente. Entonces, de esa manera, nosotros podemos modificar un campo, pero ¿qué modificamos? No solamente uno, sino todos los campos que pertenecen a esa columna. Todos los registros que pertenecen a esa columna. Acordémonos que hay diferencia y hasta yo me confundo muchas veces, pero hay diferencia entre el campo que viene siendo el nombre de la columna y el dato que viene siendo la información que tenemos almacenada dentro de la tabla. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, ¿qué más podemos aprender allí según operaciones matemáticas? Vamos a hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a sumar esos, pues, hagámoslo con ese campo de días. Pongamos esta operación que aparece aquí directamente. Select. Y ella nos permite hacer división. Ya no manipulamos la tabla, sino que simplemente esta sentencia matemática que aparece aquí. Entonces, ese select 5 sobre 2, 5 div 2, 5 mod 2. Ese simple select y esas tres sentencias matemáticas las establece en una tablita en donde nos da el resultado. O sea que prácticamente estamos haciendo una ejecución, un cálculo matemático desde nuestro shell. Ahí, por ejemplo, podemos ver la división. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir 5 div dots en programación? El número entero. Exactamente. ¿Y 5 mod? 2. El recibo, ¿no? El residuo. Listo.
O sí, el residuo del resto de la división. Listo. ¿Qué más? Podemos hacer otras cosas por acá. Miremos a ver. Podemos escoger el mayor para desplazar. Bueno, para el movimiento de los bits. No, pero no hagamos eso porque de pronto nos confundimos. Las funciones de agregación. Coloquemos las funciones de agregación mínimo, máximo, suma, promedio y cantidad de valores y contar. Entonces, con el mismo select vamos a poder contar cuántas aerolíneas tienen A. A ver si nos sale con esta. Select count. Va a colocarte esta sentencia y simplemente le cambiamos los campos que tengamos que cambiar. Por ejemplo, esta sentencia select count asterisco from. En vez de colocarle personas, pues les vamos a colocar el nombre de la tabla que estamos infiriendo allí. Y donde la aerolínea sea igual a o like, donde el nombre del campo, like, empiece Like por A. se refiere cuando hay un campo que tenga una S. Exactamente. Like quiere decir como, o sea, que se parezca o que tenga o que contenga tal información. Pero es case sensitive, o sea que toma mayúsculas o minúsculas o las detecta por igual. Él las detecta igualito como las tengamos almacenadas. Él hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Listo, ¿qué pasó? Me dice que con todos, pero pues supongo que es de las aerolíneas que inician con A, Exactamente. ¿Y cuántas hay? 2. Pero yo Exactamente. pensé que iba a contarme las A en esta columna, pero pues bueno. Pero es que tú, ¿cuál fue la condición que le diste? A, que empiece con A, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, cámbiale la condición a ver si nos da otro resultado. Las que contengan A, entonces le das el porcentaje al inicio y al final de la A. ¿Cuántas hay? Me aparecen 2 también. ¿Y si es verdad o no? Pues si terminan con A, sí, pero es la A minúscula, entonces no Pero tú sé. le diste porcentaje al inicio y al final. Ah, no, solamente el inicio. Ya lo voy al final también. Uh-huh. Sí, ahí ya me dice que 3. Exactamente. Listo. Ahí vamos haciendo ejercicios. Miremos las funciones de agregación. Pongamos select min, que va a ser el mínimo valor. ¿Cuál es el mínimo valor de esa tabla? ¿Cuál es el mínimo valor de esos días? Entonces la sentencia es así. Voy a copiártelo y obviamente vamos a afectar las tablas que estamos trabajando. Entonces, select min edad, o sea, min es la estructura sintáctica que hace referencia a la función mínima, del mínimo valor. Entonces, en vez de edad, allí iría el campo referenciado al que nosotros queremos afectar. From, el nombre de la tabla en la cual nosotros estemos trabajando. Ya, ahí ya me lo sacó, lo hizo bien. Ok, listo, perfecto. Con esa es una función que se llama min, mínimo valor. Ahora hagamos el máximo. Lo mismo, pero en vez de min, más, con X.
¿Listo? ¿Bien? Ahora otra función que se llama suma y es sum hasta la m, sum. Y sería exactamente igual que select, en vez de max sería Igualito. sum, ¿cierto? Ok. Ajá, igualito. Entonces, acuerda, es. Entonces, él hace la sumatoria de todos los valores que están allí. El ABG hace la media de los valores con ABG. Y perfecto. Y con count, que ya lo habíamos hecho. Ya perfecto, tenemos la práctica de algunas funciones matemáticas que nosotros podemos utilizar. Vamos a mirar qué más podemos hacer. Valor nulo, bueno, no null. Lo que yo les había dicho acerca del null y no null. Pero no les quiero, no, esto es. A ver, ¿qué más? Metámosle, insertemos un valor que sea nulo. O sea, insertémosle un vacío a esa tabla. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Ahí no sería insert, pues la misma insert quinto que hicimos ahorita y Insert into, en el valor ajá. no le metemos nada. Y podemos llenarla con null. Entonces, insert into el nombre de la tabla. Abres paréntesis y le das el nombre de todos los campos de la tabla. Abres paréntesis y cierras paréntesis cuando les dé ya todos los 3 nombres de la tabla, de los campos de la tabla. Bueno, hagámoslo paso a paso. Listo. Primero insert into, nombre de la tabla. Abres paréntesis. Nombre del primer campo, coma, nombre del segundo campo, coma, nombre del tercer campo, cierras paréntesis. Values. Listo, abres paréntesis y ya los valores que les vamos a dar. Entonces, en el primer campo es que el código del avión, ¿no? Sí, el número de vuelo, sí. El número del vuelo. Entonces, miremos allí que no se repita. El segundo es Aerolínea. Y el último es día de semana. entonces en día de semana vamos a colocarle null. N-U-L-L. N-U-L-L. ¿Ah? Cierras paréntesis, punto y coma. Instructora, a ese null le pongo las comillas o lo dejo así. No, sin comillas. Punto y coma. Otra vez porque se te olvidó la punto y coma. No estoy mal. No, ya en la última ya le coloqué punto y coma, pero igual me tiro error. ¿Qué error te dijo? ¿Error de sintaxis o error de...? De sintaxis. Miremos a ver que hayamos puesto bien el select, el insert into, perdón, insert hasta la T, into, nombre de la tabla, abre paréntesis, nombre de los campos que estén bien, coma cada campo, cierra, values hasta la S, abre paréntesis, primer campo, segundo campo, entre comitas, si es varchar, y por último null. ¿Está bien? Sí, no,
Ahorita sí me dejó y estaba tal cual, no sé qué habrá pasado, Vea, pero pues, sí, ya listo, me... perfecto. Ahora démosle el select para mirar qué fue lo que hizo. Ok, entonces mire, allí simplemente con ese null nos está especificando que hay un valor vacío. ¿De qué manera nosotros podemos decirle a una tabla que no acepte valores vacíos? Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos esa sentencia segmentada o ordenándole que ese campo no puede ser null, entonces ella la crea de esa manera, que no se puede llenar en espacios vacíos ahí en esa tabla y sería not null. Pero entonces vamos a hacer el ejercicio del avión. Yo tengo por aquí el esquema que ya lo conseguí. El caso del avión que habíamos hecho del aeropuerto, ¿cierto? Ya creamos la tabla, ya teniendo en cuenta todo lo que hicimos nosotros en nuestro diagrama, teniendo en cuenta las llaves primarias, teniendo en cuenta las relaciones, teniendo en cuenta las referencias, qué tabla necesita de la otra tabla. Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Vamos a hacer el caso del avión. Vamos nuevamente, démosle drop a todas esas tablas que tenemos allí creadas y vamos a crearlas con llaves primarias. Ahí el drop sería tables o tengo que borrarlo una por una otra vez. Una por una. Ok. Borrémosla una por una. Pues para poder borrar todas, pues se puede borrar toda la base de datos y crear otra. Pues para que no toque borrar tabla por tabla. Se puede borrar toda la base de datos, sí, pero era para que Y, practicaran y el borrar eso creo que es drop database database. Ajá, database y el nombre. y el nombre. Bien, Si no, pues igual ahí ya la borro una por una. Ya está limpio. listo. Ahora sí. Es que yo no quería borrar la base de datos para que la utilizáramos esa misma. Ahora sí te toca volver otra vez a crear base de datos avión. Y te voy a crear la sentencia. Te voy a dar la sentencia con la llave primaria. Create database, database avión. Sí, no, pero yo no borré la base de datos, entonces Ah, no. bueno, listo. Solo las tablas las borraste. Entonces, Sí, sí, mira, señor. esta es la sentencia. Create table, aeropuerto, estamos creando la tabla de aeropuerto con unos campos que se llaman código, nombre, ciudad y país. ¿Cómo lo especificamos que ese código va a ser nuestra llave primaria? Diciéndole el tipo de dato varchar 10 y diciéndole primary key o primary key. ¿Listo? Esa es la referencia, la sintaxis referencial para decirle a esa tabla que esa va a ser mi llave primaria. Y el resto, normal. ¿Vale? Listo. Ahora vamos a crear tabla modelo del avión. Y ya la tengo acá, en la cual también tenemos una llave primaria para esa tabla y tenemos que especificarle cuál es. Y vamos a crear la tabla también de vuelo del programa de vuelo. Observa que el programa de vuelo hace referencia a las dos tablas anteriores. Por lo tanto, necesitamos, aquí es muy importante que ustedes entiendan esta sintaxis de esta tabla. La última. Entonces, yo te la estoy copiando para que las copies y las pegues.
Sí, sino que ahí me dio un error y no sé por qué. Me dice the table space for table, avión, aeropuerto exists. Please discard the table space before import. Pero no sé si es, no sé la verdad por qué los intenté escribir así a mano, si de pronto fue porque la pegué o no sé. a ver, ¿qué es que te dice? Voy a copiar el error en el chat. Ya existe, que ya existe la tabla, dice supuestamente. Si la vuelves a pegar. Si no, me dice que existe. La otra es pues borrar la base de datos. No, no, no. Pero ¿cuál sentencia estás haciendo? La primera. Primero creamos la tabla de aeropuerto. Segundo, creamos Sí, la tabla modelo avión, ¿cierto? pero, sí, Hasta pero ahí estamos bien. no me dejas crear la tabla aeropuerto. Me dice que esa tabla ya existe. Y si Ah, le doy entonces, en Show Tables, entonces no no la aparece borraste. ninguna. Pero Entonces borra. aquí le acabo de dar de Show Tables para que muestre las tablas por si hay alguna y me dice que empty set. O sea, no hay ninguna. No sé qué esté pasando. Vuélvele a dar la sentencia completa. ¿Sigue diciendo que existe? Sí, sí, señora. Dale entonces, o sea, miremos a ver qué tiene esa tabla. Dale show tables. Ya leí, no me aparece nada. Dice empty. Sí, sí, señora, me dice empty set. Qué raro, ¿no? No debería dar ese error. Entonces, si está vacío, debería dejarnos crear la tabla. Vuélvale a copiar la sentencia nuevamente. Si no, me metí el mismo error. Mm, entonces, hagamos el ejercicio con avión 2. Creemos una base de datos avión 2 y le copia las sentencias que te estoy enviando. O sea, tienes que ser ordenado, ¿no? No le vayas a dar el orden que te di. No le vayas a dar la última primero, sino la primera, la segunda y la tercera. Ya se crearon. Esta vez sí me dejó. Listo. Vamos a desglosarlas cada una. Aquí vamos a crear otra que va a ser vuelo. Y vamos a hacer la otra que es escala técnica. Todas las que habíamos hecho en el diseño. Entonces necesito que observen esas sentencias y ustedes descubran qué hace el foreign key ahí. ¿Qué hace ese foreign key ahí? En esas sentencias.
pues por lo que veo como que relaciona las llaves primarias entre las tablas, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una cardinalidad que se llamaba de muchos a muchos entre el modelo del avión y cuál otra? Entre el programa de vuelo y cuál otra? Entre el modelo del avión y los vuelos realizados. Entre el aeropuerto. Entre el aeropuerto y el modelo de avión. Exactamente. Entonces, mire, entonces allí se genera una tabla con la estructura de las dos principales. ¿De qué manera se van a conectar? O sea, van a tener un espía para la tabla aeropuerto, ¿cierto? Y van a tener otro espía que hace referencia al código del aeropuerto origen y al código del aeropuerto destino. Si nosotros no le damos esa llave primaria que va a ser el espía, entonces no vamos a poder ingresar a la información de cada una de esas tablas. Con ese foreign key, nosotros podemos relacionar esa tabla primaria con las dos que nosotros necesitamos. ¿Y por qué se hace de segunda? ¿Por qué se hace después de que se crea la tabla modelo del avión y la tabla de aeropuerto? Porque hace parte justamente esa creación, por eso dice referencias, debe ser primero que la que necesita esa referencia. Por ejemplo, yo necesito saber un programa de vuelo. ¿Qué necesito saber? Pues necesito saber qué avión o cuál es el modelo de avión que me va a llevar y de qué aeropuerto voy a salir, sí o sí, ¿cierto? Entonces, es por eso, todas las instancias primarias que tenga que conocer yo se hacen primero y luego se hace la referencia a las llaves primarias y las llaves foráneas que tenga referencia esa información. ¿Listo? De esta manera, particularmente, nos queda relacionada todas y cada una de las tablas que nosotros dibujamos en nuestro diagrama lógico, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta manera es la estructura de organizar nuestras llaves primarias y nuestras llaves foráneas a partir de un diseño lógico. Habíamos dejado la tarea de que lo hicieran las tablitas, ¿cierto? Que hicieran las tablitas ya fuera en Excel o ya fuera en cualquiera de los gestores. Entonces voy a compartir aquí. No sé si alcanzamos a ver si abrimos el gestor PHP Miami o si abrimos cualquier otro gestor. ¿Lo abrimos o no lo abrimos? El PHP MyAdmin es más cómodo de usar, la verdad. Ok, vamos a mirar de qué manera. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, instructora, se está Sí, viendo la señora. pantalla. Entonces vamos a abrir el SAM. Vamos a abrir el SAM. Le vamos a estar al Apache y le vamos a estar al MySQL. Para hacer la conexión. Y luego presionamos aquí en el botón Admin. O simplemente le damos localhost y en el navegador y listo también. También se puede hacer de las dos maneras. Localhost PHP Miami y ahí nos va a salir el administrador del PHP Miami. ¿Cuál va a ser la tarea, muchachos? Ya saben ustedes estructurar una tabla en el shell. Ya saben cuál es la estructura en el shell. Ahora van a investigar de qué manera en este PHP Miami ustedes van a crear la base de datos, van a crear las tablas y cómo le van a decir cuál es la llave primaria, cuál es el tipo de datos. No me quiso cargar esto. Es que tengo este equipo muy lento.
La pregunta instructora, ¿tiene que ser del tema de los aviones o puede ser libre el tema? Preferiblemente este ejemplo que les estoy colocando, para que no nos salgamos pues de la estructura. Y acuérdense que yo les puse también otra tarea, que eran los requerimientos del programa, del proyecto de formación que ustedes van a plantear. ¿Ya lo tienen? Porque ese es el trabajo final, justamente. Hacer el diagrama lógico, hacer el diagrama relacional y hacer la estructuración de la misma. Entonces, miren, aquí aparece en la parte izquierda, observen que este es mi entorno PHP MyAdmin, que este es un entorno de un gestor de bases de datos. ¿Qué hace un gestor de bases de datos? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que había muchos gestores de bases de datos, que uno se llamaba Workbench, el Postgres, Oracle, Apes Oracle, Heidi, SQL Log, bueno, hay muchos gestores de bases de datos que nos ayudan y dependiendo de las características específicas que nosotros requiramos para nuestro proyecto, pues entonces lo vamos escogiendo, porque hay algunos sistemas de gestores de bases de datos que son potentes en una cosa y otros facilitan el trabajo en otras. Por ejemplo, hay unos que propenden la seguridad, otros que simplemente propenden es la efectividad del resultado de las queries o la rapidez. Y entonces así sucesivamente uno lo puede ir ejecutando de acuerdo a nuestros requerimientos específicos. Entonces miren que acá en la parte izquierda, en esta parte izquierda donde aparecen estas carpeticas, muy parecido a nuestra estructura, a la estructura que nosotros conocemos como el Explorer, y está estructurada cada base de datos que nosotros tengamos almacenada en nuestro disco duro y en nuestras carpeticas acá. Entonces, aquí van a aparecer, en tu caso, por ejemplo, Juan, va a aparecer la base de datos avión 1 o avión 2. Debería salirte entonces en este espacio solamente esas dos bases de datos que hemos creado y aparece un más. En ese más nos permite acceder a toda la información que tiene esa carpeta. ¿Cuál sería la información, por ejemplo, de este avión? Todas las tablas que nosotros hemos creado. Allí está cargando. Entonces, todas las tablas de avión. No me está dejando ver. Regularmente, bueno, aquí aparece desglosada toda la información de las tablas que hemos creado de esta base de datos. Entonces miren que acá ya en este entorno aparecen unas pestañitas que dice estructura, SQL, buscar, generar una consulta, explorar, importar, operaciones, privilegios, rutinas, eventos, disparadores. Todas estas son opciones que nosotros podemos realizar dentro de este entorno. Y aquí, como ya está creada, por ejemplo, nuestra base de datos, aquí, entonces nosotros podemos empezar con un clic a crear una tabla. Entonces, ¿de qué manera la creamos? Pues haciendo clic aquí a crear una tabla y nos empieza a decir nombre de la tabla. Entonces le damos el nombre, una tabla cualquiera, una tabla, por ejemplo, denme un ejemplo de una tabla nueva. Aquí nos dice, mire que aquí nos dice cuántas columnas vamos a requerir de esa tabla, cuáles serían nuestras columnas, el número de atributos que nosotros hayamos desplegado en nuestro diagrama lógico. ¿Listo? Entonces, digámosle que vamos a crear 4. Con un solo clic no hemos presionado ninguna sentencia de creación, ni absolutamente nada, sino que inmediatamente nos genera esa nueva tabla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que empezamos. Quiero que ustedes empiecen a conocer ese entorno y empiecen a estructurar algo, un ejemplo.
aquí se salieron. Brian se salió para volver a entrar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. Entonces empecemos a manejar este PHP MyAdmin para hacer un ejercicio nuevo, un ejercicio cualquiera. ¿Qué ejercicio les puedo colocar yo? Ah, pues creo que ahí hay un ejercicio, ¿cierto? Es este ejercicio. Crea una base con 7 datos, y intenta añadir la ciudad al código LX. Está por acá hay un ejercicio más chévere. Espérenme a ver si lo encuentro. Es uno de ese campo. Vamos del anterior. No lo encuentro. Hay uno que es es simple, un ejercicio simple. No les quiero complicar la vida. Este ejercicio propuesto. Este lo podemos hacer. Si ustedes quieren, hacen la diferencia. Te los voy a copiar por aquí. Si ustedes quieren, hacen la diferencia con el chef primero y luego con el PHP MyAdmin. Y les queda de tarea. Entonces, por ejemplo, para hacer las consultas en SQL, simplemente generan aquí la pestañita y empezarían a estructurarla desde, o sea, ya no desde el shell, sino desde aquí esta ventana de estructuración. ¿Listo? Pero como la idea es que ustedes lo hagan con los iconos de gestión, que es crear con un clic, entonces intentemos explorar todo este entorno que nos provee PHP Miami, ¿vale? Ya siendo las 7:25 de la noche, les dejo pues esa tareita para que empiecen a crear ese entorno. Siempre tengan en cuenta que sí o sí, pues deben activar el SAM para que pues, ustedes puedan trabajar sin ningún problema y que estén conectados a su base de datos, a MariaDB, que es la que nosotros tenemos allí conectadita, porque si no, no les va a quedar, pues no van a poder acceder a ese espacio, ¿vale? Y cuando cierren, obviamente también, entonces para que no les vaya a crear conflicto de manejo de puertos y que no se les vaya a generar ningún error, siempre le dan aquí nuevamente que quede cerrado absolutamente todo para que quede cerradito bien. Y esa es la tarea para nuestra próxima clase. Y aparte de eso, muchachos, que sí o sí es muy importante que me pasen toda la información. Ya llevo diciéndoles varias veces eso, que me pasen toda la información de los requerimientos funcionales y no funcionales de su proyecto formativo para que empecemos a trabajar en él. ¿Listo? Listo, Juan Camilo. Sí, señor. Brian, listo, hoy vimos algunas sentencias adicionales que ustedes pueden trabajar y quieren investigar. Ustedes son muy inteligentes y, mejor dicho, van a empezar a volar con este lenguaje de programación nuevo que tenemos aquí al frente. Muchas gracias por la atención, Juan Camilo Hincapié. Juan Camilo Brian, Brian, dime. Sí, señora. Una preguntita más bien acerca de las clases de esta semana. Es que ocurrió, me parecía a mí que la semana pasada tuvimos clase de inglés, pero esa clase no salía en los anuncios, o sea, no estaba en la lista de anuncios. Sin embargo, en el chat de inglés, la profesora compartió la clase grabada del martes de la semana pasada y en el título decía AXO 28 y 29.
Entonces, de pronto para, no sé, recordarle o para revisar No, si de es que, pronto esta ¿sabe semana, qué? sí. Claro, es que lo que pasa es que si la instructora no me dice a mí, yo soy la líder, pero yo no tengo una Ajá, bolita de cristal, ¿me entiendes? Si la instructora no me sí. dice a mí, profe, tengo clase esta semana, prográmeme, entonces lógicamente que ese anuncio va a quedar sin programación. Yo Ah, ok. ya hemos hablado, o sea, siempre que vaya a haber una programación, ellos deben escribirme a mí para yo poder ejecutar en el anuncio el espacio debido para acá y para que no se vayan a cruzar pues las clases. Entonces, a la profe se le pasó, bueno, a cualquiera se le puede pasar esta vez porque ella es ella es una de las más juiciosas que siempre me coloca a mí su mensaje. Entonces se le pasó decirme, entonces por eso fue que no quedó en el anuncio. Entonces, eh, errores que de pronto pasan, ¿listo? Cualquier cosa, de todas maneras, ustedes tienen mi número en mi chat y yo también hoy, por ejemplo, estaba viendo esas actividades que les compartió el instructor Luis y con la instructora Viviana. Estábamos respondiéndoles pues a todas las dudas generadas acerca de esas actividades. Yo habilité 2 actividades que el profe Luis me dijo, pero resulta que no hubo claridad porque él le dijo 4 a Vivi y me dijo 2 a mí. Entonces ahí empezamos pues a organizar una reunión internamente para que podamos quedar de acuerdo y hacer lo mejor para ustedes. Pero entonces todo se hace de esa manera, pues en el equipo ejecutor tenemos que reunirnos y entonces sí identificar cuáles son las actividades que ustedes deben hacer y que deben ejecutar con el profe Luis. También le solicité al profe, Juan Camilo, dime. Buenas noches, sí, instructora. Con respecto a esto también tener en cuenta y fijarse bien, pues, la actividad que el instructor nos está diciendo en la grabación de ese día, porque pues en el momento esa pues no está habilitada ni la guía de aprendizaje como tal Claro. para hacer la actividad. Pero mira que Viviana sí les puso que sí que estaba habilitada, sino que la guía, bueno, Viviana creo que colocó la guía 5, pero la guía 11, de la guía 11 yo habilité solamente las que él me solicitó. Entonces, por eso de la guía 11 yo voy a hablar con él para ponernos de acuerdo, por eso les digo que internamente vamos a tener que ponernos de acuerdo para, dime Juan. No, sí, instructor, es que respecto a eso, porque, o sea, las actividades están, pero, por ejemplo, ahí en la actividad que nos pone, las preguntas están dentro de la guía 11 y Ajá, eso sí no lo podemos ver, pues porque no está habilitada. ajá. Pero yo habilité el material. O sea, eso sí está habilitado, porque como es un material que ustedes van a ver al final, entonces lo que Sí, se puede hacer instructora. es descargar el material, como se puede descargar, y compartírselo pues para que ustedes lleguen de pronto más rápido. Pero yo ya le solicité al profe. ¿Quién me va a hablar? ¿Quién? eh, no era eso, sino, o sea, que Yo el ya les material sí está, sino que pues nosotros ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas del taller, porque ah, en la grabación y en la clase él dijo, vamos a ver esta actividad, pero pues no, al pero final no no la dijo nada, desarrolló. entonces Bueno. no dijo nada, Entonces, no fue otra cosa. bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo ya le escribí, ya le mandé un mensaje pues larguito y le dije que por favor les diera claridad a ustedes, que fuera un poco pues más claro conmigo, con Vivi, porque ahí teníamos una información que no correspondía mucho. Entonces, que me especificara realmente cuáles son las actividades que iba a tratar y que les diera claridad a ustedes también, ¿no? Para que ustedes supieran exactamente qué es lo que van a desarrollar y cuál es la guía, de dónde van a sacar el material y que él les comparta todo eso. Entonces, aprovechen en el momento que tengan la actividad con él, abran ese micrófono, por favor, muchachos, y hablen con él y digan, profe, no entendimos o explíquenos bien cuál es la actividad, porque tal cosa y tal otra, para que quedemos un poco más claros. O sea, usted nos dijo que íbamos a tratar una actividad, pero la actividad no se trató. ¿Cuál es exactamente la actividad que quiere que nosotros le entreguemos? Y que queden ustedes satisfechos y claros con la programación. ¿Listo?
Pero todo se hace conversando, preguntando, comunicándose. ¿Vale, muchachos? Pero instructora, pero no, yo sí tengo como una dudita ahí porque aquí estoy viendo en Sajuna y está el material pues, de la guía 11, ¿cierto? El de Derechos Fundamentales del Trabajo. Ajá. Pero es que nosotros no podemos ver las preguntas porque eso está en la guía Aprendizaje 11 y Ajá. esa sí no está habilitada en No está Sajuna. habilitada. Sí, entonces yo creo que es por eso que la mayoría en el grupo hemos escrito que pues no hemos podido hacer la evidencia. Espérame a ver, de una vez sacamos esto, si Y me teniendo en dejan. cuenta que la evidencia vence para el miércoles. ¿La evidencia vence cuándo? Mañana. Bueno, pero eso no importa. Mañana Las miércoles. evidencias no se van a bloquear y eso tampoco les baja el puntaje tampoco. Hasta que no tengan claridad exactamente cuál es la evidencia que van a presentar. Porque si él no les ha dicho exactamente cuáles son las preguntas a desarrollar, lógicamente ustedes no tienen el insumo de resolverla, ¿no? A eso me refiero. Entonces, espérenme, a ver, yo miro. La de derechos fundamentales. Es que ustedes compartieron, ¿cierto? ¿Cuál fue la evidencia? Sí, señora, la de derechos fundamentales es la A2, evidencia 1, si no estoy mal. Pero dime todo el código, por favor, que empieza por G. A11, GA11. Espérame, lo copio y lo GA11. pego en el... Eso, Instructores, ya GA11. pegué el número de evidencia en Bueno, el chat. listo, espérate, yo entonces miro por acá. GA11. ¿Y cuál de las dos es esta? ¿Cuál de las dos es la actividad? La GA11 tiene dos actividades que unas están ocultas. El único que está habilitado de la GA11 es a ver, miro. De la actividad 2, nosotros solo tenemos visible infografía de huelga, algo así. GA11 21-0-21-501 A2. Informe sobre trabajo decente. ¿Este? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, este está habilitado. Este está habilitado. ¿Y cuál otro? Infografía de la huelga. Las dos que me dijo él son esta y esta que están habilitadas. Las otras dos están deshabilitadas porque pues él mismo me dijo que no las iba a solicitar para que les quedaran solamente dos actividades y no cuatro. Vamos a ver el recurso y material. Ya, 5. La infografía sobre la huelga, de momento él no nos ha mencionado nada de eso.
Por eso Hasta les ahora digo, solo hemos tenido 2 actividades con... muchachos, para que no se preocupen, para que no, o sea, esperen a que él les aclare cuáles son las actividades que van a presentar. Por ejemplo, conmigo tienen, se han dado cuenta que tienen 2 actividades, pero yo dejé solamente unita. Pero esa única actividad que ustedes tienen requiere de muchos conocimientos y entonces los venimos a estar, venimos a poco adquiriendo los conocimientos, las habilidades para resolverla, pero es una sola actividad. Entonces lo que él pienso que va a hacer es lo mismo. Entonces si él tiene, por ejemplo, 4 actividades, entonces él le va a decir, hagamos primero el taller, pero no les ha dado toda la orientación. No importa que tenga la fecha, pues, para mañana. Si él no les ha dado toda la información y no tienen el material, pues obviamente no les va a colocar mala calificación para que no se preocupen. Entonces simplemente hablan con él y aclaran cuáles son las evidencias exactamente que él les ha orientado para que ustedes puedan resolverlas. ¿Listo? Bueno, espérenme por acá, actividad de aprendizaje, actividad de aprendizaje. Muchachos, ¿por qué no me contestan? Con respecto a lo que les estoy diciendo con Sí, señora. eso. Sí, señora, claro, es que nosotros con él solo hemos visto 2 actividades. 2 actividades, Una que fue exactamente. hace unas dos semanas más o menos, y esta de la semana pasada, que supuestamente vence el miércoles. Del resto, él no nos ha mencionado ninguna otra actividad, así que por eso no hay que preocuparse. Lo único que nos Exacto. preocupa es obtener la guía de aprendizaje 11, porque ahí están las preguntas, y ya con Es que eso eso es lo que estoy resolvemos. buscando justamente para poder, a ver si de pronto el recurso para no mostrarles, porque como eso es una actividad que, o sea, apenas, o sea, eso se va viendo por allá lejos y se va a traer para esta fase. Entonces, para que se puede de pronto descargar el material y compartírselo descargado. Pero entonces déjenme que yo hago esa tarea en este momento. Que no encuentro el Instructora, y de pronto, aunque sea con un pantallazo de las preguntas, porque pues eso fue lo que él hizo en la primera actividad. Él nos envió un pantallazo, una imagen de la Ajá. guía de aprendizaje, específicamente de ese taller, de esa actividad, y ya. Y pues con eso la hicimos. Entonces, de pronto con esta nueva actividad podría ser lo mismo, aunque sea el pantallazo de las preguntas o de lo que haya No, que pero hacer. es que no, porque el instructor debe O darles a un ustedes. PDF también. El instructor debe darles a ustedes la explicación de qué manera ustedes entregar la información. Debe darle la guía. El instructor debe guiarlos justamente, decirles el tema es este, la temática es este, lo que van a presentar es esto y este. Los criterios de evaluación son estos y estos. Ese es el deber ser de cada uno de los instructores en cada una de las competencias sugeridas desde el cronograma. Y ustedes pues deben hablar eso. O sea, que si en caso de que no les quede claro alguna cosa, están en su deber, en su derecho de solicitarle al instructor que les aclare. Que les aclare porque es que no encuentro un material. ¿Será que es que no está dentro de esta fase? No, muchachos, déjenme, yo lo hago despacio y les aviso por el chat en el momento en que ya esté habilitado para que ustedes ingresen, ¿vale? Bueno, señora. Listo, instructora. Vale. Vale, muchachos, entonces, gracias. ¿Les queda claro las temáticas que hemos visto hasta el momento para la construcción de una base de datos, las tablas? Hemos hecho pues algunas cositas adicionales, pero ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, que Juan Camilo, vale. Entonces me despido, muchachos. Nos vemos el viernes, ¿no? El viernes es nuestra segunda sesión semanal. Cualquier cosa les estoy informando por el chat y también pues recibo cualquier inquietud o
o cambios que debamos hacer dentro del equipo ejecutor o cualquier información adicional que ustedes me quieran brindar por allí. Feliz noche. Listo, instructora, muchas gracias. Instructora, gracias igualmente. Luego, gracias. Hasta luego.